Hay algo en el silencio que incomoda. Nos pone frente a nosotros mismos. Frente a nuestras dudas, a nuestras preguntas sin respuesta. Frente al ruido interior que hemos aprendido a ignorar. Y sin embargo, en medio de ese silencio, Jesús encontraba algo sagrado. Algo que muchos hoy, incluso los creyentes más devotos, han olvidado por completo. ¿Por qué Jesús se retiraba a orar en silencio? ¿Qué sentido tenía esa soledad buscada, ese aislamiento voluntario, ese momento donde ni siquiera sus discípulos eran bienvenidos? Hoy vamos a descubrir que ese hábito silencioso encierra una de las claves más profundas y poderosas de su vida espiritual. Y quizás también, de la nuestra. Parte 1. El silencio como refugio. En los evangelios, hay una constante silenciosa: Jesús se retira. No lo hace una sola vez, ni dos. Es un patrón repetido. Después de sanar multitudes, después de predicar, después de alimentar a miles, después de caminar largas jornadas, Jesús se retira a orar, solo, en un monte, en un desierto, en la madrugada. No era una pausa casual. Era una elección consciente. En Lucas 5:16 leemos: pero Jesús se retiraba a lugares solitarios para orar. Y en Marcos 1:35, muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario, donde se puso a orar. Detente un momento en esas palabras: cuando todavía estaba oscuro. Esto no es solo una marca de tiempo. Es una metáfora. Jesús no solo se retiraba físicamente, lo hacía en momentos donde todo estaba en sombra, donde el mundo dormía, donde el ruido cesaba. El silencio no era un vacío, era el escenario sagrado donde ocurría el encuentro. ¿Por qué lo hacía? ¿Qué buscaba allí? Parte 2. El retiro no como huida, sino como alineación. A veces pensamos en la oración como un recurso de emergencia. Como un Dios, ayúdame cuando todo va mal. Pero para Jesús, la oración no era un paracaídas. Era su forma de volver a alinearse con la voluntad del Padre. Y para eso, necesitaba silencio. Piensa en esto: Jesús, siendo quien era, no consideraba automático saber qué hacer. Él buscaba discernimiento. No actuaba por impulso. Antes de elegir a los 12 apóstoles, pasó toda la noche orando, Lucas 6:12. Antes de enfrentar la cruz, se retiró al Getsemaní y lloró en silencio. Esa soledad fue su taller interior. Es un contraste radical con el mundo de hoy. Vivimos rodeados de ruido, notificaciones, opiniones, pantallas, exigencias. Y en medio de ese caos, pretendemos escuchar con claridad la voz de Dios. Pero, ¿cómo oír un susurro si estamos gritando por dentro? Jesús nos muestra que el silencio no es desconexión, es conexión profunda. No es evasión, es preparación. Parte 3. La oración en secreto como resistencia espiritual. Jesús vivía bajo presión constante. Las multitudes lo seguían. Los fariseos lo perseguían. Sus discípulos lo malinterpretaban. El peso de su misión era inmenso. ¿Cómo resistir ese nivel de expectativa y hostilidad sin quebrarse? Con silencio. La oración era su refugio, sí. Pero también era su resistencia. En un mundo que esperaba que fuera un líder político, un revolucionario o un hacedor de milagros inagotable, Jesús se retiraba a orar para recordar quién era, de dónde venía y hacia dónde iba. En Mateo 6:6, Él enseña: cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre, que está en lo secreto. Ese cuarto no es solo físico. Es interior. Es ese espacio dentro de nosotros donde no hay máscaras, ni likes, ni filtros, ni aplausos. Solo verdad. Solo vulnerabilidad. Solo comunión. Cuando Jesús hablaba con Dios, no buscaba espectáculo. Buscaba sustancia. Y por eso, prefería el silencio al ruido, lo oculto a lo visible, lo íntimo a lo público. Parte 4. Silencio como forma de intimidad. Tal vez lo más hermoso de todo esto es que Jesús no solo oraba en silencio, sino que lo hacía con ternura. Decía: Abba, Padre. Una forma infantil, cercana, casi susurrada. Como quien no necesita gritar para ser escuchado. Eso nos dice algo muy profundo: que el silencio puede ser la cuna de la intimidad con Dios. En nuestra cultura, muchas veces confundimos intimidad con cantidad. ¿Cuánto tiempo oraste, cuántas palabras usaste, qué tan intensamente lo hiciste? Pero en los silencios más desnudos, puede haber más verdad que en 1000 palabras bien dichas.
Porque el silencio no miente. El silencio nos expone. Y Dios, ese Dios que Jesús llamaba Padre, no tiene miedo de ese silencio. Al contrario, lo habita. Parte 5. Un modelo para nosotros. ¿Y qué tiene que ver todo esto contigo, conmigo, hoy? Mucho. Porque si Jesús, el Hijo de Dios, el Maestro, el que todo lo sabía, necesitaba retirarse en silencio para orar, ¿cómo podríamos nosotros vivir sin hacerlo? Vivimos tan ocupados, tan saturados, que a veces confundimos actividad con espiritualidad. Llenamos agendas religiosas sin detenernos jamás. Hablamos de Dios, predicamos sobre Dios, cantamos a Dios, pero no nos retiramos con Dios. No nos quedamos a solas. No en silencio. Jesús no nos dejó un manual. Nos dejó un ejemplo. Su vida es una invitación continua a bajar el volumen de afuera para subir la sensibilidad de adentro. A orar no para pedir cosas, sino para rendirse. A no buscar milagros visibles, sino transformaciones invisibles. Ese es el desafío. El que cuesta. El que transforma. Parte 6. El desierto como lugar de encuentro. El Evangelio de Marcos nos dice que Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu, Marcos 1, 12-13. Allí pasó 40 días. Solo. En silencio. Con tentaciones. Con hambre. Sin compañía humana. A muchos nos da miedo el desierto. Lo asociamos con soledad, con pérdida, con ausencia. Pero Jesús transforma ese espacio. Lo convierte en altar. En taller. En templo. Porque a veces, el silencio duele. El retiro incomoda. La soledad asusta. Pero allí, puede ocurrir algo que no ocurre en ningún otro sitio, el encuentro real con lo divino. No con ideas. No con imágenes. No con palabras repetidas. Sino con Dios mismo. Parte 7. Reflexión final y desafío personal. Quizás lo más impactante de todo esto no es que Jesús orara en silencio. Es que lo hizo sabiendo que muchos no lo entenderían. Sus discípulos se dormían cuando él oraba. Las multitudes se impacientaban. Y sin embargo, él insistía. ¿Por qué? Porque el silencio no era negociable. Era esencial. Y ahora, te pregunto directamente a ti, ¿cuándo fue la última vez que te retiraste? No de forma simbólica. No con música de fondo. No en medio de una rutina. Sino realmente. Solo tú y Dios. Sin palabras, sin plan, sin reloj. El silencio no es fácil. Al principio es incómodo. Hasta aterrador. Pero si te atreves a quedarte, descubrirás algo que el ruido jamás podrá darte, la verdad desnuda. Y, con ella, la paz que no depende de nada exterior. Te invito a intentarlo. A seguir el ejemplo de Jesús. No por obligación. No por tradición. Sino porque quizás, en ese silencio, está la respuesta que llevas tiempo esperando. Parte 8. Cierre emocional y llamado a la acción. Cuando termines de ver este video, no hagas scroll de inmediato. No abras otra pestaña. No revises tus mensajes. Cierra los ojos. Quédate en silencio. Por un minuto. Solo uno. No pidas. No pienses. No forces nada. Solo, presencia. Jesús lo hizo una y otra vez. No por debilidad, sino por sabiduría. No para escapar del mundo, sino para poder abrazarlo con más fuerza. Y si a ti también te duele el ruido, la confusión, la prisa, vuelve al silencio. Te espera algo allí. Alguien. Si este mensaje resonó contigo, si algo dentro de ti sintió que esto era para ti, te invito a darle like, a suscribirte y compartirlo con alguien que necesite escuchar esto. Porque quizás, justo ahora, hay otra persona preguntándose lo mismo que tú, ¿dónde está Dios cuando todo calla? Tal vez, justo ahí. En el silencio.